buenas tardes para todos. Bienvenidos a una nueva sesión de Estudiemos Juntos la Biblia. Hoy vamos a dar inicio a la carta a los Gálatas, una carta del apóstol Pablo que vamos a ver cómo nos va llevando a entender lo que es verdaderamente el Evangelio y cómo Pablo en las iglesias que fundó siempre estuvo atento a que no se desviaran, a que no fueran por otros caminos, a pesar de que recibían muchísimas ideologías distintas y a veces se podían llegar a confundir. Entonces Pablo estaba ahí firme con esas iglesias que él había fundado, de que el Evangelio fuera conocido como era en realidad, como es en realidad, y no con falsas creencias que van cambiando el sentido del Evangelio. Entonces, esta carta se la envía a los Gálatas para hacerles entender que hay cosas que se están pensando que no eran y que se están desviando del verdadero Evangelio. La carta a los Gálatas, bueno, cuando Pablo inició su mensaje, cuando Pablo empezó sus viajes misioneros, llegó primero a Antioquía de Pisidia, que estaba ubicada en Galacia. Eso lo vamos a ver en Hechos capítulo 13, versículos del 46 al 48. Recordemos cuando vimos Hechos que él llegó con Bernabé y empezaron a predicar la palabra de Dios, el Evangelio, y hacerle entender a esos gentiles lo que significaba cada cosa. En Hechos 14, del 21 al 23, nos muestra cómo Pablo regresa a Antioquía y les cuenta que ya se han establecido una gran serie de comunidades, y entonces ahí es cuando él se entera que los Gálatas empezaron a desviarse de las enseñanzas que él les había impartido. La labor de Pablo como apóstol es llevar ese evangelio limpio que procede de las escrituras, de lo que dice la palabra, no de falsas ideologías de ningún humano. Y eso es muy importante que lo tengamos en cuenta. Nuestro evangelio es el evangelio que está escrito en las escrituras. Si nosotros nos desviamos y empezamos a pensar y a creer cosas que nos dicen los demás, pues empezamos a errar y estamos haciendo vana la palabra de Dios. Por eso es tan importante que siempre estemos en contacto con la palabra de Dios, que todos los días leamos la Biblia. ¿Qué significaba para los judíos que esos gentiles entraran en el pueblo de Dios? Pues obviamente los judíos tenían mucha desconfianza porque sabían que los gentiles no llevaban una vida moral santa como ellos pensaban que era la santidad. Lo vemos en muchos pasajes de la Biblia como esos judíos se sentían que estaban por encima de los gentiles porque ellos seguían unas dietas específicas, porque ellos hacían unos ritos específicos, entonces tenían mucho temor de que entraran esos gentiles a ese pueblo de Dios. Y muchos de los líderes, muchos sacerdotes, pensaban que para que los gentiles pudieran entrar a ese pueblo de Dios, tenían que seguir esos ritos y tenían que empezar a hacer las cosas como los judíos las hacían. Entonces, para ellos era muy importante eso. Lo que Pablo nos deja claro a través de cada una de sus cartas es que nosotros entramos en ese pueblo de Dios porque el Señor así lo decide, porque el Señor decide implantarnos, decide hacernos un solo pueblo. Judíos y gentiles somos un solo pueblo cuando creemos en Jesús, en el sacrificio que hizo en la cruz, en que nos amó, en que nos ama y en que está sentado a la derecha del Padre. Entonces, lo que piensen los judíos, así sean sacerdotes, así sea el sumo sacerdote, pues no nos tiene que importar, porque nuestro sumo sacerdote es solo uno, y es Jesucristo. Lo que los judíos pensaban era que al hacer eso, al circuncidar, por ejemplo, a los gentiles, ya los gentiles podían ser considerados pueblo de Dios, pero en ningún momento la palabra habla de eso. Y habla muy bien de que la circuncisión debe ser del corazón, no del prepucio, del corazón. Nosotros tenemos que estar circuncidados, pero en el corazón. Y esa obra la produce el Espíritu Santo que nosotros recibimos al creer. Entonces, Pablo les quiere aclarar aquí a los Gálatas, porque a pesar de que él va y les habla de la palabra, les abre las escrituras, les quita el velo que tienen, ellos empiezan a pensar y a creer que lo que algunos judíos vienen a decir es lo que es verdad. Y eso lo vemos actualmente en las iglesias. Hay iglesias que se dedican a judaizar, hay personas que se han dedicado a decir que si nosotros no seguimos los ritos judíos, que si no comemos de la manera como comen los judíos, con la dieta judía, hacemos, vamos en contra de lo que quiere el Señor, pero esto no es verdad. Y Pablo aquí lo deja claro. Entonces, el bloque 1 de esa carta a los Gálatas nos habla de la libertad del siervo de Dios.
Dice en el capítulo 1, versículos, en el capítulo 1, versículos del 1 al 2, hace Pablo un saludo y les deja ver que él desea que tengan plenitud de vida. Y esa plenitud de vida solo es posible cuando nosotros tenemos esa relación estrecha y personal con Dios. Dios es el que nos permite caminar de la manera como Él quiere que lo hagamos y Dios es el que nos va llevando a través de ese camino. Vamos pasando por circunstancias, por etapas de nuestra vida y Él siempre va llevándonos de su mano y nosotros no tenemos que tener ningún temor. En el capítulo 4, versículos del 4 al 5, nos muestra quién es Jesús el Mesías. Y nos deja claro que, que ese siglo que nosotros estamos viviendo y que vivían en esa época es un siglo malo. Era el siglo malo que iba de la muerte a la resurrección de Jesús y que va a estar hasta la segunda venida de Cristo. Esta época y esa época se caracterizan por el pecado y por la muerte. Lo que hace Jesús al venir a esta tierra es librarnos de eso. Entonces ya, nosotros vivimos en el siglo malo, estamos inmersos en él, estamos en un siglo donde hay pecado, donde hay muerte, donde la muerte sigue enseñoreándose sobre la humanidad y sobre las cosas, donde el pecado sigue siendo el rey y la gente se vuelve esclava del pecado, pero a nosotros encontrar a Jesús tenemos un cambio en nuestras vidas y ya no estamos viviendo en este siglo, sino que estamos viviendo en Jesucristo. Entonces Jesús es el que nos lava, el que nos limpia y el que nos libra de ese siglo malo. Debemos andar siempre haciendo lo que a Él le agrada. Dice en el capítulo 1, versículos 6 al 9. Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito. Si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Recordemos que el evangelio que nos está mostrando Pablo, que nos enseña Pablo, es el evangelio de Jesucristo. Y si dice claramente aquí, si alguien nos anuncia otro evangelio y nos dice que, o se nos aparece una visión diciendo que debemos adorar o que debemos rendir culto a imágenes o que debemos hacer algo que no está dentro de lo que dice la palabra, nosotros tenemos que saber que eso es anatema. Nosotros tenemos que saber que no tenemos que seguirlo. Si una persona dice que tuvo... que recibió directamente del Señor algo y yo le creo a esa persona y entonces lo que dice esa persona que pervierte lo que dicen las escrituras, estoy yo pervirtiéndome, estoy yo pecando. Entonces yo tengo que tener siempre discernimiento y el discernimiento me lo da la palabra, la escritura. Yo voy a la escritura y reviso si lo que dice una persona, si lo que está hablando que vio, por ejemplo, en visiones o que se le apareció un ángel o lo que sea, corresponde con la palabra. Si eso no corresponde, si esa visión que tuvo esa persona dice que yo tengo que adorar imágenes, que yo tengo que hacer un santuario especial para una virgen o para un santo, lo que sea, ya de una vez yo sé que eso es mentira y eso es un anatema. Y a lo largo de los siglos, en la religión, las religiones han creado eso, han creado ídolos. Entonces, a muchas personas y a muchas criaturas les rinden culto. Y la palabra es clara, que no se le rinde culto, sino a Dios. Y Dios no puede ser hecho con manos. O sea, yo no puedo hacer una figura de Dios y pretender que eso es Dios, porque eso no es así. Entonces yo tengo que estar siempre ceñido a lo que me dicen las escrituras. Si yo no lo hago de esa manera, estoy haciendo las cosas incorrectamente. Entonces Pablo aquí les da un campanazo, oigan, están recibiendo cosas que no son, no hagan caso. ¿Cuál es la conclusión de esa primera parte? Es que está en el capítulo 1, versículos 10 al 12, dice primero que no se puede agradar a Dios y a los hombres. Hay un grave problema y es que nosotros vivimos en esta tierra y muchas veces queremos ser, que nos tengan en cuenta los hombres, ser agradables a ellos. Y resulta que no hay tal. Nosotros tenemos que buscar es agradar a Dios. Si a los hombres no les gusta, problema de los hombres. Pero yo agrado a Dios. En el capítulo 1, versículos del 13 al 15, deja clarísimo otra vez, como siempre lo va a hacer Pablo en sus cartas, y como lo dijo Jesús, es que nosotros recibimos todo por gracia de Dios. No tenemos méritos para recibir absolutamente nada porque vivimos en el pecado, pero el Señor nos ama tanto que nos da ese regalo, que es su gracia, y por la gracia recibimos todo lo que tenemos. Capítulo 1, versículos 16 al 24,
nos hablan cómo esa bendición y esa unción especial vienen directamente de Cristo. Y nosotros tenemos que, vamos a pasar por cosas malas, vamos a tener que sufrir dolor, pero tenemos que saber que vamos a disfrutar esa libertad del siervo de Dios. Cuando yo decido entregarle mi vida a Jesucristo que murió por mí, yo voy a tener una libertad distinta que no es la libertad del mundo, que me permite hacer lo que yo quiera y andar en desorden. No, es una libertad que me llena de orden, que me llena de paz, que me llena de amor. Entonces, eso es un claro ejemplo de la vida de Pablo y cómo esos hombres de Dios que nosotros vamos conociendo a través del Evangelio, en la palabra de Dios, ellos seguían esa libertad del siervo de Dios, que no es hacer lo que yo quiero, sino es hacer lo que Dios quiere que yo haga. En el capítulo 2, versículos 1 al 10, nos muestra cómo el Evangelio es un mensaje de libertad, de amor, de gracia, es ese regalo divino. El Evangelio es lo que nos permite saber por dónde debemos andar. Y el Señor abre nuestros ojos para entender muchas cosas que al inicio, cuando empezamos a leer la palabra, cuando creímos por primera vez y fuimos a la Biblia, no entendíamos. Pero el Señor cada día va quitando, va corriendo ese velo y nosotros podemos entender mejor su palabra. El Evangelio exige integridad. Eso está en el capítulo 2, versículos del 11 al 16. ¿Qué significa eso? Que yo tengo que andar en los caminos del Señor. Y andar en los caminos del Señor no quiere decir que no me equivoque. Yo hago otra vez énfasis en esto, que creo que lo hago todas las veces, es nosotros somos pecadores, nosotros cometemos errores, todos los días nos equivocamos, pero andamos en ese camino que quiere el Señor. Nos damos cuenta de nuestros errores, los reconocemos y el Señor empieza a hacer esa transformación y a volvernos esas nuevas criaturas especiales para Él. Ya somos sus hijos. Capítulo 2, el versículo 16 nos habla cómo la justificación es por la fe y no por obras. Si yo pienso que dando limosna, que hablando bien, solamente entonces yo me estoy salvando, que dando el diezmo, que ya no es, entonces yo estoy siendo salvo. No, yo puedo hacer muchas cosas buenas, pero si yo decido que es por mis obras que yo merezco la salvación, estoy absolutamente perdido porque puedo hacer todo, pero siempre voy a seguir pecando. Entonces, yo estoy justificado porque yo creo, y porque creo en que el Señor envió a su Hijo a morir por mí, y que por la muerte de Jesús y por su sangre yo soy limpiada, lavada y nueva criatura. Entonces, eso es muy importante. En el capítulo 2, versículos 17 al 21, nos deja ver cómo esa libertad que nosotros tenemos en Dios, al ser siervos de Dios, es lo que pretende es que nosotros centremos nuestra vida en Cristo, no en la humanidad, no en lo que pasa a nuestro alrededor en este siglo malo, sino que nosotros centremos la vida y pensemos qué es lo que Cristo está haciendo en nosotros y cómo Cristo quiere que yo siga caminando. Y así voy andando con esa libertad. No es la libertad del desorden, la libertad de que yo puedo hacer lo que se me da la gana. No, eso no es. La libertad del siervo de Dios siempre va a exigir que yo centre mi vida en Cristo. Y aquí iniciamos el segundo bloque de la Carta a los Gálatas, que es el bloque de la libertad de la ley. Acordémonos que hay una ley que el Señor le dio a Moisés y que muchos pretenden que siguiendo esa ley van a recibir la justificación. Entonces dice en el capítulo 3, versículo 1, que yo creo que Pablo estaba absolutamente molesto porque los Gálatas estaban errando. Entonces le dice, oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad? A vosotros ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado. ¿Qué les está pasando? ¿Qué están pensando? ¿Qué se creen? ¿Por qué están tergiversando las escrituras? Ustedes ya conocen quién es Jesucristo. Ustedes ya saben quién es. Por eso les dice insensatos, o sea, no sean descerebrados, por favor entiendan y por qué se dejan guiar por enseñanzas y doctrinas que no son. Dice en Hechos, en el capítulo 17, versículos 10 al 12. Inmediatamente los hermanos enviaron de noche a Pablo y a Silas hasta Berea. Y ellos, habiendo llegado, entraron en la sinagoga de los judíos. Y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las escrituras para ver si estas cosas eran así. Así que creyeron muchos de ellos, y mujeres griegas de distinción, y no pocos hombres. O sea, otra vez vemos aquí cómo el mensaje lo recibían los de Berea, porque ellos iban y constataban lo que les estaban hablando Pablo y Silas, constataban que estaba escrito
en la palabra de Dios. O sea, lo que tenemos que hacer para tener dirección en nuestra vida, para escuchar la voz de Dios, es escudriñar cada día las escrituras y ver si lo que nos dicen los hombres corresponde con lo que dicen las escrituras. Pedirle al Espíritu Santo que nos llene de sabiduría para entender lo que nos quiere decir su palabra. Y cada uno recibe de lo que pide. Entonces pidámosle al Señor esa sabiduría y hagamos el ejercicio de escudriñar todo con base en las escrituras. O sea, vamos a las escrituras y revisamos si a mí si lo que yo estoy diciendo aquí corresponde con lo que dicen las escrituras, o definitivamente yo estoy hablando cosas que no son. Si yo estoy hablando cosas que no son, no tendrían por qué escucharme, no tendrían por qué hacer caso, no tendrían por qué ir a las escrituras, ni mucho menos. Pero el Señor, porque el Señor es el que nos da esa sabiduría, ese discernimiento. Si yo escucho y yo me dejo llenar por ideologías, por cosas humanas, y eso hace que yo tenga un cambio, estoy errado, porque no estoy haciendo lo que dice el Señor. Si a mí el Señor en su palabra me dice que yo no adoro a los ídolos, que yo no tengo ídolos, que yo solamente lo adoro a Él, pues eso es lo que yo tengo que hacer. Si alguien me dice que eso es distinto y que yo sí debo postrarme ante una imagen, yo ya sé que está mintiendo y que es anatema. Dice, nos habla cuál es el papel de esa ley. Seguir la ley va en contra del testimonio de las escrituras, porque la ley nos mostró lo que era el pecado. La ley está para abrirnos la mente y dejarnos ver, mire, esto es lo que es el pecado y esto es lo que está bien. Si ya no estamos bajo la ley, nosotros somos hijos de Dios. Y eso está en el capítulo 3, versículos 25 y 26. Y en Juan dice así, en el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad para ser hechos hijos de Dios. Eso está en Juan 1, del 10 al 12. Esto es una verdad absoluta. Nosotros no todos somos hijos de Dios, todos somos criaturas de Dios. El Señor nos creó a absolutamente todos, creó todo lo que hay en esta tierra, todo es creación de Dios. Pero ¿qué pasa? Si yo creo, si yo tengo fe, yo soy hijo de Dios, soy declarado hijo de Dios. Si yo decido que no, yo sigo siendo criatura. Entonces, lo que nos da la posibilidad de ya no estar bajo esa ley, la ley mosaica, la ley que le dio Moisés, la ley que dio Jehová a Moisés, yo soy declarada hija de Dios, hijo de Dios. Todos somos hijos de Dios cuando creemos. Si yo no creo y pienso que soy hijo de Dios, eso no soy hijo de Dios. En realidad estoy bajo la ley y soy criatura, criatura de Dios. Dice en el capítulo 3, versículos 27 al 28. Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Ya no hay diferencias, ya no hay dos pueblos, hay un solo pueblo. ¿De quién? De los hijos de Dios, los que creyeron, los que fueron bautizados en Cristo y Cristo nos revistió con Él, con su presencia. Tenemos el Espíritu Santo morando en nosotros. Entonces ya no hay diferencias de nada, ya no importa que seas, que eres mujer, que eres hombre, que eres griego, que eres nada. Lo importante es que todos hemos sido revestidos, los que creímos somos revestidos de Cristo, somos uno con Él. Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois, herederos según la promesa. O sea, ya no hay problema. Cuando nos convertimos en hijos, somos herederos, herederos de esas promesas que nos dejó Dios desde el principio. Eso está en el capítulo 3, versículo 29. Entonces nosotros somos el verdadero linaje de Abraham. Acordémonos que hemos visto cómo los judíos pensaban que porque ellos venían directamente de sangre del linaje de Abraham, ellos eran los hijos de Dios, los merecedores de las promesas, y no hay tal. Solamente el que cree, solamente el que acepta a Cristo, que Cristo sea su Dios, solamente es el que es el verdadero linaje de Abraham. Nosotros, el pueblo de Dios, no el pueblo judío de sangre que proviene de ese linaje directamente por sangre, no. Solamente el que cree. Nosotros somos el verdadero linaje de Abraham y somos los herederos. Eso es una noticia espectacular. No tuvimos que hacer nada, no somos nada, no nos merecemos nada, pero el Señor nos ama y por su inmenso amor nos hace de su linaje, del linaje de Abraham, de donde obviamente proviene Cristo. El bloque 3 nos habla acerca de esa libertad del Hijo. Dice en el capítulo 4, versículos del 1 al 3. Pero también digo, entre tanto que el heredero es niño, en nada difiere del esclavo,
aunque es Señor de todo, sino que está bajo tutores y curadores hasta el tiempo señalado por el Padre. Así también nosotros, cuando éramos niños, estábamos en esclavitud bajo los rudimentos del mundo. Cuando nosotros no conocemos a Cristo, cuando no sabemos la obra que Él ha hecho en nuestra vida, cuando no entendemos que Él es nuestro creador y además nuestro Padre, nosotros vivimos a oscuras. Es como si viviéramos en una habitación sin luz o con una luz muy bajita, que no alcanzamos a ver más allá. Pero el Señor prende esa luz cuando nosotros decidimos creer. Y dice en el 1 Timoteo 4, del 1 al 5. Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, por la hipocresía de mentirosos que teniendo cauterizada la conciencia prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó para que con acción de gracias participasen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. Porque todo lo que Dios creó es bueno y nada es de desecharse si se toma con acción de gracias, porque por la palabra de Dios y por la oración es santificado. Entonces aquí nos deja claro, Pablo le está dejando claro a Timoteo en la carta que le escribía a él, cómo va a venir gente que va a apostatar de la fe, que se va a inventar doctrinas, que va a decir que es que un espíritu se le apareció, que un ángel se le apareció y le mostró ciertas cosas. Y así se han creado muchas religiones. La religión de los testigos de Jehová. Empiezan a crearse religiones porque empiezan a seguir doctrinas de hombres y no la doctrina divina que está en la palabra. Entonces, hasta tergiversan la palabra. Entonces crean nuevas versiones que no están basadas en el texto mayoritario y que hablan cosas distintas y que cambian la verdad de lo que dice la palabra. Por eso es tan importante la versión que nosotros leamos de la Biblia. Es muy importante que contenga lo que de verdad dijeron esos profetas, lo que dijo Pablo, lo que dijo Pedro, y no que hagan cambios para mostrar que, por ejemplo, Jesús no es Dios, para mostrar cosas que no son. Tenemos que ir a la palabra. Yo siempre me baso, todos los versículos que pongo en las presentaciones son de la Reina Valera de 1960, que es una versión muy aproximada del texto real, del texto mayoritario. Entonces, la idea es que nosotros vayamos a una versión correcta. Si yo voy a la nueva versión internacional, por ejemplo, me voy a encontrar con que quitan un montón de versículos porque no les parece. Entonces, empiezan a tergiversar la palabra y eso no está bien. Yo debo basarme en esa palabra real, en lo que dijo el Señor de verdad, no con cosas tergiversadas y con versiones que no son. Y lo que dice aquí, perdón, me devuelvo, lo que dice aquí en esta parte final es muy importante porque van a prohibir casarse. O sea, ya, por ejemplo, el mundo siente que nosotros no nacemos hombres ni mujeres, ya está el tema de la ideología de género, nos están diciendo que no está bien casarse, que no deberíamos casarnos, que deberíamos tener sexo indiscriminado, que deberíamos no comer ciertas cosas, que está mal, por ejemplo, comer animales que el Señor puso y que el Señor dio para que nosotros comiéramos de ellos. No dicen que no, entonces ya deberíamos más bien comer insectos, hacer cosas que no dice la palabra, pero que la gente ha tergiversado para hacer bien, para hacer ver que están bien cuando no están bien. Entonces es muy importante que nos tengamos ese discernimiento en las cosas de Dios. Dice en el capítulo 4, versículos del 4 al 5. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. O sea, esa venida de Jesús a esta tierra, naciendo de una mujer, ¿cierto? Y naciendo bajo esa ley de Moisés, porque él se ciñó también a la ley de Moisés, él hizo lo que decía la ley, fue presentado al octavo día, todo lo hizo de manera perfecta. Era para redimirnos a nosotros de esa ley, para que nosotros tuviéramos la ley, su ley, la ley de Jesucristo, que es la ley de gracia, que es la gracia, esa gracia del Señor por la que nosotros fuimos hechos hijos de Dios, adoptados como hijos. Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba Padre. Nosotros llamamos a Dios como nuestro Padre. ¿Por qué? Porque recibimos ese Espíritu Santo que dejó Jesús en esta tierra, que dejó Jesucristo en esta tierra, para que estuviera en nuestros corazones y para que morara adentro de nosotros. Así que ya no eres esclavo, sino hijo. Y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo. Ciertamente, en otro tiempo, no conociendo a Dios, servíais a los que por naturaleza no son dioses, mas ahora, conociendo a Dios, o más bien, siendo conocidos por Dios,
¿Cómo es que os volvéis de nuevo a los débiles y pobres rudimentos a los cuales os queréis volver a esclavizar? Guardáis los días, los meses, los tiempos y los años. O sea, lo que les está diciendo Pablo a los Gálatas acá es, oiga, ustedes ya son hijos de Dios, ya no tienen por qué estar siguiendo, guardando un día especial, siguiendo los ritos que seguían los judíos. No, ustedes han sido hechos hijos y por eso su ley es la gracia de Dios y andan conforme a la voluntad del Padre. Ya no tienen que guardar los meses, ya no tienen que dejar de comer nada porque es que eso no los hace buenos ante Dios. Lo que nos permite ser salvos es esa gracia y ese amor que el Señor nos tiene. Porque insisto en que somos pecadores, que nos equivocamos y que caemos todos los días, pero el Señor nos levanta y nos cambia, nos transforma. En el capítulo 4, versículos 12 al 20, dice, os ruego, hermanos, que os hagáis como yo, porque yo también me hice como vosotros. Ningún agravio me habéis hecho, pues vosotros sabéis que a causa de una enfermedad del cuerpo os anuncié el Evangelio al principio, y no me despreciasteis ni desechasteis por la prueba que tenía en mi cuerpo. Antes bien, me recibisteis como a un ángel de Dios, como a Cristo Jesús. ¿Dónde, pues, está esa satisfacción que experimentabais? Porque os doy testimonio de que si hubieseis podido, os hubierais sacado vuestros propios ojos para dármelos. ¿Me he hecho, pues, vuestro enemigo por deciros la verdad? Tienen celo por vosotros, pero no para bien, sino que quieren apartaros de nosotros para que vosotros tengáis celo por ellos. Bueno es mostrar celo en lo bueno siempre y no solamente cuando estoy presente con vosotros. Hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que Cristo sea formado en vosotros. Quisiera estar con vosotros ahora mismo y cambiar de tono, pues estoy perplejo en cuanto a vosotros. Esos Gálatas se están desviando de la enseñanza, se están desviando de las escrituras, están haciéndole caso a cosas que no deben hacerle caso. Y Pablo está dolido por eso, porque él sabe que ellos creyeron y él sabe que, que lo escucharon y que saben cómo son las cosas, pero no están yendo a contrastar las cosas que les están diciendo con las escrituras y están equivocándose. Y Pablo está estupefacto al saber que no están haciendo las cosas de la manera como fueron enseñados. Y es ir a las escrituras, es escudriñarlas, es buscar cada día en donde debemos buscar a Dios, en las escrituras, y empezar a tener discernimiento de las cosas que les muestra el mundo. Entonces les está diciendo, los está amonestando, los está regañando. Tienen que hacer las cosas de la manera como fueron enseñados. Y es buscar a Dios y su verdadera palabra. No obedecer mandamientos de hombres porque simplemente se los viene y se los dice una persona que tenga cierto grado de distinción. Dice en el capítulo 4, versículos 21 al 28. Decidme los que queréis estar bajo la ley. ¿No habéis oído la ley? Porque está escrito que Abraham tuvo dos hijos. Uno era esclava y el otro era libre. Pero el de la esclava nació según la carne, más el de la libre por la promesa. Lo cual es una alegoría, pues estas mujeres son los dos pactos. El uno proviene del monte Sinaí, el cual da hijos para esclavitud. Este es Agar, porque Agar es el monte Sinaí en Arabia y corresponde a la Jerusalén actual, pues está, junto con sus hijos, está en esclavitud. Mas la Jerusalén de arriba, la cual es madre de todos nosotros, es libre, porque está escrito, regocíjate, oh estéril, tú que no das a luz, prorrumpe en júbilo y clama, tú que no tienes dolores de parto, porque más son los hijos de la desolada que de la que tiene marido. Así que, hermanos, nosotros como Isaac somos hijos de la promesa. ¿Por qué somos hijos de la promesa? Porque nos convertimos en hijos de Dios al aceptar ese sacrificio hermoso que hizo Jesús por nosotros en esa cruz. Vayamos a las escrituras. Comprobemos lo que nos dicen los hombres. No hagamos caso a las falsas filosofías. Entremos en en una compenetración con el Señor, con el Espíritu Santo, pidámosle sabiduría para que todo lo que hagamos sea en Él, para que no nos equivoquemos al creer en cosas en las que no debemos creer. Y por hoy vamos a dejar hasta aquí. La próxima semana terminamos la carta a los Gálatas. Ojalá tengan el tiempo de leer la carta completa, ojalá que la carta les hable y que les muestre lo que hay que hacer a diario, cómo hay que escudriñar las escrituras, cómo hay que buscar al Señor. Y el Señor está ahí, está siempre dispuesto para nosotros. Y nosotros ya tenemos una nueva vida de orden, no por las cosas que dice el mundo.
El mundo muchas veces nos va a escupir, se va a burlar de nosotros, van a decir cosas, las personas van a juzgarnos, no importa. Nosotros estamos parados en Cristo, con Cristo. Cristo vive en nosotros, el Espíritu Santo está aquí mostrándonos cada día lo que debemos hacer. Les deseo un resto de fin de semana maravilloso, que Dios les bendiga. Nos vemos entonces en 8 días para terminar esta carta.